Mire, uno de los procesos culturales más importantes en México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI fue el resurgimiento de la literatura en las lenguas indígenas de México. A mediados de la década de los 80 comenzaron a surgir en varias regiones del país de manera simultánea y al margen de proyectos del Estado mexicano, de los gobiernos regionales, al margen de proyectos culturales específicos, comenzaron a surgir en Yucatán, en el altiplano del centro de México, en algunas regiones de Michoacán y en algunas zonas también de Chiapas y de Oaxaca, particularmente en el Istmo. Comenzaron a surgir escritores que tenían la característica de haberse decidido, después de una larga preparación como profesores o como periodistas, haberse decidido por su propia lengua, en lugar de por la lengua española, para retomar el valor de sus culturas, el valor de su tradición, la fuerza de su identidad y las primeras dificultades que tuvieron que resolver fueron las de la definición de un alfabeto. Muchos de ellos han desarrollado un trabajo lingüístico muy intenso, de definición y participación también en la elaboración de alfabetos y han logrado impulsar desde la década de los 80 hasta nuestros días una literatura aproximadamente en unas 16 o 17 lenguas de México. A mí me ha tocado participar, por fortuna, en varios de estos proyectos desde principios de los años 80, particularmente en la península de Yucatán, algunas zonas de Chiapas y otras de Michoacán. He podido trabajar con poetas de unas 9 u 8 lenguas y he descubierto esta capacidad de permanencia de las culturas originarias de México y cómo a través de sus lenguas y a través de su nueva literatura hay una posibilidad de fortalecimiento historiográfico, cultural, social, político y de revaloración humana. ¿Por qué los alfabetos son particularmente un desafío inicial? Porque las lenguas indígenas tienen una riqueza fonética mayor que la lengua española o que las lenguas europeas modernas. Hay, por ejemplo, alturas tonales o sílabas largas y breves, porque hay vocales largas o breves, hay cierres glotales, hay articulaciones glotales que no pueden ser descritas con el alfabeto de las lenguas europeas, sino que tiene que haber acuerdos de cómo tales signos o tal duplicación de letras o un acento en letras duplicadas pueden considerarse una altura tonal o puede considerarse una sílaba doble o puede considerarse un cierre glotal. Digamos en maya una palabra tan sencilla como malo, hay un cierre y una rearticulación de las dos primeras vocales, malo. Ahora hice también articulación de las últimas dos. Esto los escritores mayas lo han conseguido poniendo una doble A y en medio de la doble A o en medio de la doble O una coma, un apóstrofe que representa la glotalización. Hay otras lenguas que tienen más vocales que las de las lenguas europeas, salvo la danesa que tiene muchas vocales, tiene 9 o 10 vocales. Entonces esto hay que irlo haciendo con tildes, con franjas, con subrayados. Esta es la dificultad, o ha sido la dificultad, de la escritura en un aspecto inicial. Ahora, tenemos ciertos prejuicios los mexicanos.
creemos que hay lenguas subdesarrolladas y lenguas desarrolladas, y que las lenguas desarrolladas son propiamente los idiomas, y que las lenguas subdesarrolladas son los dialectos. No es así. Ese es un error que proviene de una visión y de una discriminación muy elemental. Todas las lenguas del mundo son semejantes, son sistemas lingüísticos equivalentes, pero cada lengua, cada idioma, tiene variaciones distintas, variaciones regionales. La lengua española, unos la pronuncian así en España, por ejemplo, en el Caribe hablan así, es la vaina del español, no se pronuncia lo mismo. El argentino, el yucateco, el catalán, todos los pronunciamos diferente. Estas son variaciones dialectales a nivel fonético. Hay otras variaciones dialectales a nivel léxico. En unos dicen pibe, en otros dicen patojo, en otros dicen huerco, en otros dicen chaval, en otros dicen chavalito, en otros dicen escuincle, en otros dicen niño. Estas son variaciones dialectales del español a nivel léxico. Pero hay otras variaciones también dialectales a nivel morfosintáctico. Unos dicen la abracé, otros dicen le abracé, otros dicen la golpeé, otros dicen le golpeé, otros dicen la di, otros dicen la pregunté, unos dicen voy por papel, otros dicen voy a por papel. En México hemos perdido la conjugación de la segunda persona del plural, no decimos vosotros o escucháis, sino ustedes escuchan, empleando solamente la tercera persona y con la segunda también en el plural. Bueno, todas estas variaciones son las variaciones dialectales de la lengua. Y lo mismo podemos decir del inglés, del francés que se habla en Normandía, que se habla en el sur, que se habla en Haití, que se habla en Senegal o que se habla en París, o del inglés que se habla en Londres, en Irlanda, en el Mississippi, en California. Por lo tanto, las lenguas indígenas son idiomas tan importantes y tan complejos como el francés, el alemán, el hebreo, el ruso o el español. Este prejuicio pesa sobre la sociedad mexicana. El reconocimiento de nuestras lenguas también implica el reconocimiento de culturas de milenios. En la medida en que el mexicano siga imprimiendo una acción, una actitud de discriminación racial, que sigamos incluyendo solamente como antepasados nuestros a un concepto histórico de indio, los grandes creadores de las culturas prehispánicas, pero no sintamos ningún parentesco con el indio real de carne y sangre, en esa medida nosotros estamos tomando la más pobre de dos opciones que tenemos. O nos decidimos por ser los mestizos excluyentes del indio y entonces nos resignamos a tener una historia de 500 años, o aceptamos esos milenios de cultura y esa complejidad de cultura y entonces nos convertimos en un pueblo con una memoria de más de 3.000 años. ¿Qué es lo que queremos? ¿Tener una memoria reciente o tener una memoria milenaria? Cuando he estado en la India o en China o en Grecia, esa capacidad de recordarse a sí mismos los pueblos a lo largo de milenios es algo que podríamos tener los mexicanos y nosotros queremos rechazar, subestimar esas culturas. De manera que yo creo que por vez primera, con la presencia de estos escritores en lenguas indígenas en México, los mexicanos tenemos la oportunidad ya no de imaginarnos qué piensan o qué no piensan, qué creen o qué no creen, qué sienten o qué no sienten, qué son o qué no son. Tenemos la oportunidad de oír directamente desde esas culturas, desde la profundidad de esas culturas y de esas lenguas, tenemos la posibilidad de oír qué es ese México que aún desconocemos y que posiblemente nos enriquecerá más.